En la quietud profunda de la noche, cuando el ruido del mundo parece disiparse, resulta más fácil imaginar a Roma no como una ciudad ruidosa y abarrotada, sino como una idea en formación. Una idea que, lentamente, fue tomando forma a través del orden, la repetición y la disciplina. Antes de convertirse en un imperio que se extendía por continentes enteros, Roma fue apenas una comunidad que aprendía a defenderse, a organizarse y a sobrevivir en un entorno hostil. En sus orígenes más antiguos, el ejército romano no era una institución profesional. No existían aún soldados dedicados de por vida a la guerra. Los hombres que tomaban las armas eran, en su mayoría, campesinos, artesanos y ciudadanos comunes. Durante ciertas épocas del año, dejaban sus campos y talleres para cumplir con el deber cívico de defender a la ciudad. La guerra no era una profesión, sino una obligación temporal, ligada al calendario agrícola y a la supervivencia colectiva. Este primer ejército romano estaba profundamente vinculado a la idea de ciudadanía. Solo quienes poseían tierras y podían costear su propio equipo tenían derecho y deber de combatir. La guerra, en ese contexto temprano, no era una empresa de expansión continua, sino una respuesta puntual a amenazas inmediatas. Todo era limitado, cercano, casi doméstico. Pero Roma no permaneció pequeña por mucho tiempo. A medida que la ciudad crecía, también lo hacían sus ambiciones y sus conflictos. Las campañas comenzaron a prolongarse, las fronteras se alejaron del hogar, y con cada nueva guerra surgía una pregunta silenciosa pero persistente. ¿Cómo sostener ejércitos durante meses, incluso años, lejos de Roma? La respuesta no llegó de golpe. No fue una decisión repentina ni una reforma aislada. Fue un proceso lento, casi imperceptible, en el que la necesidad fue moldeando la estructura. Roma empezó a comprender que la guerra ya no podía depender únicamente del entusiasmo cívico ni del sacrificio ocasional. Se necesitaba algo más estable, más previsible, más organizado. Así comenzó a gestarse una transformación profunda. El ejército dejó de ser solo un conjunto de hombres armados y empezó a convertirse en un sistema donde cada elemento tenía una función precisa, donde el orden no solo se imponía en el campo de batalla, sino también en los registros, en los pagos, en los suministros y en la jerarquía. La fuerza romana empezó a residir menos en el individuo y más en la estructura que lo contenía. Este cambio marcó uno de los momentos más decisivos de la historia romana, porque, sin saberlo del todo, Roma estaba dando los primeros pasos hacia la creación de una maquinaria militar y administrativa sin precedentes en el mundo antiguo. En este punto, vale la pena detenerse un instante. Si este tipo de relatos históricos, contados con calma y pensados para acompañar el descanso, te resultan valiosos, te invito suavemente a suscribirte al canal, a dejar tu me gusta y, si lo deseas, a compartir en los comentarios qué otros temas te gustaría explorar en futuras noches. Tu apoyo permite que estas historias sigan encontrando su espacio en la oscuridad tranquila del tiempo. Volviendo a Roma, es importante entender que esta transformación no fue únicamente militar, fue también social, económica y política. El ejército comenzó a influir cada vez más en la vida cotidiana de la República. Las campañas largas alejaban a los ciudadanos de sus tierras, generando tensiones internas. Al mismo tiempo, la victoria traía botines, territorios y nuevas responsabilidades administrativas. Roma empezó a necesitar soldados que no regresaran pronto a casa, soldados que permanecieran en servicio, soldados que dependieran del Estado para su sustento, su equipo y eventualmente su retiro. De esta necesidad nació la semilla del ejército profesional. Con ella surgió también una nueva forma de pensar la guerra, ya no como un episodio aislado, sino como una actividad constante, planificada y sostenida. La violencia, cuando aparecía, estaba enmarcada dentro de reglas, castigos y recompensas. Nada quedaba librado al azar. Todo debía ser registrado, controlado y repetido. En el silencio de los campamentos nocturnos, mientras las hogueras se apagaban lentamente y los turnos de guardia se sucedían con precisión casi mecánica, Roma estaba aprendiendo a dominar no solo a sus enemigos,
sino también a sí misma. El orden se convertía en una virtud suprema, la obediencia en una herramienta y la rutina en la base de un poder duradero. Así, sin grandes discursos ni gestos grandilocuentes, comenzó a nacer una de las fuerzas más influyentes de la historia, no como un estallido repentino, sino como un engranaje que empezaba a girar con constancia, una máquina aún incompleta, pero ya encaminada. En las próximas partes, ese engranaje se volverá más complejo. Veremos cómo los ciudadanos se transformaron en soldados profesionales, cómo la legión adquirió vida propia y cómo la administración romana sostuvo, en silencio, la expansión de un imperio. Por ahora dejamos a Roma en este punto de transición, ni completamente antigua, ni todavía imperial, suspendida en un momento donde el orden comenzaba a imponerse sobre la improvisación. Un momento silencioso pero decisivo. Con el paso del tiempo, Roma comenzó a cambiar de una manera silenciosa pero irreversible. Las guerras ya no eran breves enfrentamientos estacionales, limitados a los alrededores de la ciudad. Ahora se extendían a regiones lejanas, a territorios desconocidos, a campañas que duraban años. Y en ese nuevo escenario, el antiguo modelo de ciudadanos que tomaban las armas solo por un tiempo empezó a mostrar sus límites. Para muchos hombres, abandonar sus campos durante largos períodos significaba perder cosechas, tierras y sustento. La guerra, que antes era un deber compartido y temporal, se convertía en una carga desigual. Algunos regresaban empobrecidos, otros no regresaban nunca. La República, mientras tanto, seguía creciendo y con ese crecimiento aumentaba también su dependencia del ejército. Roma se encontró ante una contradicción profunda. Necesitaba ejércitos permanentes, disciplinados y disponibles en cualquier momento. Pero su estructura social aún estaba pensada para una milicia ciudadana. Resolver esa tensión fue uno de los procesos más largos y decisivos de su historia. Durante generaciones, el cambio fue gradual. Primero se prolongaron los tiempos de servicio. Luego se comenzó a estandarizar el equipamiento. Poco a poco, el Estado asumió un rol más activo en la provisión de armas, armaduras y salarios. El soldado dejó de depender únicamente de su riqueza personal para combatir. La guerra empezaba a convertirse en un oficio. Este proceso alcanzó un punto de inflexión con las reformas atribuidas a Cayo Mario, a fines del siglo II antes de nuestra era. Más allá de los detalles específicos, lo importante es comprender el espíritu de ese momento. Roma abrió las puertas del ejército a los ciudadanos sin propiedades. Hombres que antes no tenían lugar en las legiones, ahora podían alistarse, recibir paga y aspirar a un futuro ligado al servicio militar. El ejército dejó de ser solo una obligación cívica, se transformó en una oportunidad. Para muchos, el uniforme romano ofrecía algo que la vida civil ya no garantizaba: estabilidad, un salario regular, alimento, un propósito claro, y al final del servicio, la promesa de tierras o recompensas. El Estado romano, casi sin darse cuenta, había creado una nueva clase social: el soldado profesional. Este cambio tuvo consecuencias profundas. El vínculo entre el soldado y Roma ya no era solo ideológico, era también económico. El legionario dependía del sistema que lo sostenía, y ese sistema, a su vez, dependía de la lealtad y la disciplina de sus hombres. En los campamentos, la rutina comenzó a imponerse con una precisión casi ritual. El día del soldado romano estaba marcado por horarios fijos, entrenamientos constantes y tareas repetitivas. Marchar, cavar, construir, desmontar, volver a marchar. Incluso en tiempos de paz aparente, la preparación no se detenía. El cuerpo debía mantenerse fuerte, la mente obediente. La profesionalización no significó una disminución de la dureza. Al contrario, la disciplina se volvió más estricta, las sanciones más sistemáticas. La violencia, cuando se aplicaba, no era impulsiva, sino reglada. Castigos físicos, degradaciones públicas y, en casos extremos, la muerte formaban parte del mecanismo de control, no como excepción, sino como recordatorio constante del orden.
Sin embargo, esta severidad tenía un objetivo claro: reducir el caos. En un ejército compuesto por hombres de distintos orígenes, la única forma de mantener la cohesión era a través de normas claras y repetidas hasta el agotamiento. El soldado romano aprendía pronto que su identidad individual se disolvía dentro de la unidad. La legión estaba por encima de todo. A medida que este nuevo modelo se consolidaba, Roma comenzó a disponer de algo que pocas civilizaciones antiguas habían logrado: ejércitos permanentes, entrenados de manera uniforme y disponibles durante todo el año. La guerra ya no dependía de estaciones ni de urgencias inmediatas. Podía planificarse, podía sostenerse, podía administrarse. Este ejército profesional no solo luchaba mejor, también pensaba distinto. La experiencia acumulada en campañas prolongadas generó un conocimiento práctico del terreno, de la logística y del enemigo. Los soldados veteranos transmitían saberes a los nuevos reclutas. La guerra se convertía en una ciencia empírica, basada en la repetición y la observación. Con el tiempo, esta profesionalización también transformó la política romana. Los generales, al mando de tropas leales y experimentadas, adquirieron un poder sin precedentes. La relación entre el ejército y el Estado comenzó a volverse más compleja, más ambigua. Pero en esta etapa temprana, lo que predominaba aún era la eficiencia del sistema. En las noches tranquilas de los campamentos, cuando el murmullo de las conversaciones se apagaba y solo quedaban los sonidos del viento y las armas apoyadas en el suelo, el soldado romano dormía sabiendo que su vida estaba integrada a una maquinaria mayor. Una maquinaria que lo alimentaba, lo protegía y lo exigía todo a cambio. Roma, mientras tanto, seguía expandiéndose. Cada nuevo territorio conquistado reforzaba la necesidad de mantener ejércitos profesionales. Y cada legionario que firmaba su compromiso de servicio prolongado contribuía, sin saberlo, a consolidar uno de los pilares más sólidos del mundo antiguo. Así, el campesino armado quedó atrás. En su lugar surgió el soldado de carrera, un hombre moldeado por la rutina, sostenido por el Estado y definido por la disciplina. No era un héroe individual, sino una pieza intercambiable dentro de un sistema que priorizaba el orden por encima de todo. En la próxima parte, esa transformación se volverá aún más visible. Entraremos en el corazón mismo de la Legión Romana, para comprender cómo estaba organizada y por qué su estructura interna fue tan decisiva para la historia del imperio. Por ahora, dejamos a estos hombres descansando bajo el cielo oscuro, sabiendo que al amanecer la rutina volverá a comenzar, idéntica, precisa y silenciosa. Cuando la noche caía sobre los campamentos romanos y el bullicio del día se apagaba lentamente, la legión permanecía allí, inmóvil en apariencia, pero viva en su estructura. No era simplemente un grupo de hombres armados reunidos por conveniencia. Era un organismo cuidadosamente diseñado, donde cada parte cumplía una función precisa, repetida miles de veces hasta volverse casi instintiva. La Legión Romana fue, ante todo, una construcción intelectual, una forma de ordenar cuerpos humanos dentro de un sistema que priorizaba la claridad, la jerarquía y la previsibilidad. En un mundo antiguo marcado por la improvisación y el liderazgo carismático, Roma eligió un camino distinto, el del orden impersonal. En su forma más desarrollada, la legión estaba compuesta por varios miles de hombres, divididos en unidades cada vez más pequeñas. Esta fragmentación no era casual, permitía el control, la flexibilidad y la rápida transmisión de órdenes. Cada nivel conocía su lugar exacto dentro del conjunto, y rara vez se desviaba de él. Las cohortes constituían el corazón de la legión. 10 de ellas formaban la unidad completa. A su vez, cada cohorte se dividía en centurias, y éstas en grupos aún menores. Esta organización permitía que la legión se moviera como un solo cuerpo, o se fragmentara según la necesidad del momento. Nada quedaba librado al azar. Al frente de cada centuria se encontraba el centurión. Lejos de ser una figura ceremonial, el centurión era el eje práctico del ejército romano. Veterano, experimentado y muchas veces temido, su autoridad se ejercía de manera directa y constante. Era quien mantenía la disciplina diaria, quien corregía, castigaba y guiaba.
Su presencia aseguraba que el orden no se diluyera con el cansancio o el miedo. Por encima de ellos se extendía una jerarquía clara, donde cada rango tenía responsabilidades específicas. Tribunos, legados y comandantes no solo dirigían la guerra, sino también la administración interna de la legión. El ejército romano no separaba el mando militar del control organizativo. Ambos aspectos eran inseparables. La legión funcionaba en muchos sentidos como una ciudad en movimiento. Contaba con artesanos, ingenieros, médicos, escribas y especialistas. No todos los hombres empuñaban armas en primera línea. Algunos se dedicaban a mantener el equipo, otros a registrar suministros, otros a construir infraestructuras temporales, que en muchos casos terminaban convirtiéndose en asentamientos permanentes. Cada día seguía una rutina estricta. El amanecer marcaba el inicio de las actividades: entrenamiento físico, prácticas de combate, mantenimiento del equipo. Incluso en territorios seguros, la disciplina no se relajaba. Marchar con carga completa, cavar zanjas, levantar empalizadas. El cuerpo del soldado debía estar siempre preparado y la mente siempre alerta. El campamento romano era una expresión perfecta de esta mentalidad. Se levantaba siguiendo un plano casi idéntico en cada ocasión, sin importar el lugar: calles rectas, espacios definidos, zonas específicas para cada función. Esta repetición constante no solo facilitaba la organización, sino que ofrecía una sensación de familiaridad en tierras lejanas. El soldado sabía exactamente dónde estaba, incluso estando lejos de Roma. En ese entorno ordenado, la individualidad se diluía. El soldado romano no se definía por su nombre, sino por su unidad. Pertenecer a una centuria, a una cohorte, a una legión, otorgaba identidad y propósito. La lealtad no era abstracta, se construía a través de la convivencia diaria, del esfuerzo compartido y del castigo colectivo cuando alguien fallaba. La disciplina era el lenguaje común. No se trataba solo de obedecer órdenes, sino de anticiparlas. El legionario aprendía a moverse, a formar y a reaccionar sin necesidad de instrucciones constantes. La repetición convertía la acción en reflejo, y ese reflejo, multiplicado por miles, era lo que daba a la legión su temida eficacia. La violencia, cuando aparecía, estaba integrada dentro de este sistema, no como explosión caótica, sino como mecanismo de corrección. Castigos públicos, degradaciones y, en casos extremos, ejecuciones, servían para recordar que el orden estaba por encima del individuo. Era una violencia fría, reglada, histórica, aceptada como parte del funcionamiento de la máquina. Pero también existía un sentido profundo de pertenencia. El soldado confiaba en que el sistema lo sostendría, que su paga llegaría, que su equipo sería reemplazado, que al final de su servicio habría una recompensa. Esta confianza reforzaba la cohesión interna y permitía soportar campañas largas, lejos del hogar. La legión no solo luchaba, pensaba, construía y administraba. Su estructura permitía adaptarse a terrenos diversos, a enemigos distintos y a situaciones imprevistas sin perder cohesión. Era, en esencia, una herramienta diseñada para perdurar. En el silencio nocturno, mientras los centinelas vigilaban los límites del campamento y las tiendas permanecían alineadas con precisión casi matemática, la legión descansaba como un ser vivo, respirando lentamente, preparándose para repetir, al día siguiente, los mismos movimientos que la habían hecho invencible. En la siguiente parte, nos adentraremos aún más en el corazón de esta estructura, explorando cómo la disciplina y el entrenamiento moldearon al soldado romano hasta convertirlo en una pieza fundamental de una maquinaria que rara vez se detenía. Por ahora, dejamos a la legión sumida en un descanso vigilante, ordenada incluso en el sueño, sostenida por una rutina que no conocía excepciones. Cuando el orden se convierte en costumbre y la costumbre en norma, la disciplina deja de sentirse como una imposición externa y pasa a formar parte del propio cuerpo.
En el ejército romano, esta transformación fue lenta, meticulosa y profundamente intencional. Nada estaba pensado para el lucimiento individual. Todo estaba diseñado para moldear conductas previsibles, repetibles y sobre todo controlables. Desde el primer día de servicio, el recluta romano era introducido en un mundo donde cada gesto tenía un significado. La postura al marchar, la forma de sostener el escudo, el modo de responder a una orden. No había espacio para la improvisación. El entrenamiento no buscaba solo fortaleza física, sino obediencia interiorizada. Las jornadas comenzaban temprano. Antes de que el sol alcanzara su punto más alto, los soldados ya estaban en movimiento. Marchas largas con equipo completo, prácticas constantes con armas de entrenamiento más pesadas que las reales, simulaciones repetidas hasta el agotamiento. El objetivo no era la rapidez, sino la resistencia, no la destreza individual, sino la coordinación colectiva. Marchar era una de las bases fundamentales. Kilómetros recorridos a paso constante, manteniendo la formación, cargando peso. Esta práctica no solo fortalecía el cuerpo, sino que sincronizaba a los hombres entre sí. El soldado aprendía a moverse al ritmo del grupo, a regular su respiración según el paso común, a sentir el avance colectivo como algo natural. El combate también se entrenaba con una precisión casi obsesiva. Golpes repetidos contra postes de madera, uso constante del escudo como arma defensiva y ofensiva, movimientos ensayados una y otra vez. La espada no era empuñada para gestos amplios o heroicos, sino para estocadas cortas y eficientes. Todo estaba pensado para reducir el desgaste y maximizar el control. Pero el entrenamiento no terminaba ahí. Cavar zanjas, levantar murallas, construir caminos y campamentos formaban parte de la rutina diaria. El soldado romano era al mismo tiempo guerrero y obrero. El trabajo físico constante mantenía el cuerpo ocupado y la mente enfocada. El cansancio, lejos de ser un problema, era una herramienta. Un soldado cansado tenía menos espacio para la indisciplina. La disciplina se reforzaba a través de un sistema de recompensas y castigos claramente definidos. Las recompensas eran moderadas, casi sobrias. Reconocimientos, ascensos limitados, mejores asignaciones. El prestigio se ganaba lentamente y podía perderse con facilidad. Nada era permanente, excepto la exigencia. Los castigos, en cambio, eran severos y visibles. La falta de disciplina no se trataba como un error individual, sino como una amenaza al conjunto. Por eso muchas sanciones tenían un carácter público. Golpes, reducción de raciones, humillaciones formales. En los casos más graves, la muerte, no como acto impulsivo, sino como decisión administrativa. La violencia, en este contexto, era una herramienta de control histórico, reglada, conocida, anticipable. El soldado sabía exactamente qué ocurriría si desobedecía. Esta previsibilidad era paradójicamente tranquilizadora. El orden no dependía del humor del superior, sino de normas establecidas. Uno de los castigos más temidos era la responsabilidad colectiva. Cuando una unidad fallaba, el castigo podía aplicarse a todos. Esto reforzaba la vigilancia interna. Cada soldado se convertía en guardián del comportamiento del otro. La cohesión se imponía no solo por autoridad vertical, sino también por presión horizontal. El centurión desempeñaba un papel central en este sistema, siempre presente, siempre observando. No era un líder distante, sino una figura cotidiana. Su vara, símbolo de autoridad, recordaba constantemente que el orden debía mantenerse incluso en los detalles más pequeños. Su función no era inspirar, sino corregir. Con el paso del tiempo, este sistema producía un efecto profundo. El soldado romano ya no necesitaba supervisión constante. La disciplina se volvía automática. El cuerpo respondía antes de que la mente cuestionara. El orden se internalizaba hasta el punto de definir la identidad. Dormir, comer, marchar, entrenar, todo seguía un ritmo regular, casi hipnótico. En ese ritmo, el miedo se reducía.
La incertidumbre se contenía. El soldado sabía qué esperar de cada día, incluso en medio de la guerra. Y esa previsibilidad era una de las mayores fortalezas del ejército romano. Incluso en la derrota, la disciplina ofrecía contención. Las formaciones se mantenían, las órdenes se seguían. El caos, tan común en otros ejércitos antiguos, era contenido por la costumbre del orden. No siempre se evitaba la pérdida, pero se reducía la desintegración. La disciplina también moldeaba la relación del soldado con el tiempo. El servicio se medía en años. La vida personal quedaba suspendida. El futuro se pensaba en términos de finalización del servicio y recompensa prometida. Esta proyección ayudaba a soportar la dureza cotidiana. En las noches tranquilas, cuando el campamento quedaba en silencio y solo se escuchaban pasos lejanos de la guardia, el soldado romano descansaba dentro de un sistema que lo controlaba incluso en el sueño. Sabía que al amanecer todo comenzaría de nuevo, idéntico, sin sorpresas. Este control constante no era casual, era la base de una maquinaria diseñada para durar. Un ejército que no dependía del entusiasmo momentáneo, sino de hábitos profundamente arraigados. Un ejército que podía sostener campañas interminables porque su mayor fuerza no era la violencia, sino el orden. En la próxima parte nos alejaremos del cuerpo del soldado para observar aquello que lo sostenía desde las sombras. La logística invisible que permitía a Roma mover, alimentar y mantener ejércitos enteros a lo largo de vastos territorios. Por ahora, dejamos al campamento sumido en la quietud nocturna, donde incluso el descanso está regulado y donde el silencio es solo una pausa dentro de una rutina que nunca se detiene. Cuando se observa el avance del ejército romano a lo largo de los siglos, es fácil quedar atrapado por la imagen del combate, por el choque de armas y el movimiento de las formaciones. Sin embargo, lejos del ruido y del contacto directo con el enemigo, existía otra fuerza, más silenciosa y constante, que sostenía cada paso del imperio. Una fuerza que no vestía armadura ni empuñaba espada, pero sin la cual ninguna legión habría podido marchar demasiado lejos. Esa fuerza era la logística. Para Roma, la guerra no comenzaba en el campo de batalla. Comenzaba mucho antes, en los registros, en los cálculos, en la previsión cuidadosa de lo necesario para mantener con vida y en funcionamiento a miles de hombres durante meses o incluso años. Alimentar, vestir y equipar a un ejército profesional requería una organización que pocas civilizaciones antiguas llegaron a comprender por completo. Cada legión necesitaba una cantidad constante y previsible de recursos: grano para el pan cotidiano, agua potable, vino, sal, aceite, herramientas para construir, reparar y cavar, repuestos para armas, sandalias, correas, escudos. Nada de esto podía improvisarse en el momento. Todo debía estar previsto antes de iniciar la marcha. El soldado romano cargaba parte de su equipo, pero el peso total de una campaña era mucho mayor. Detrás de las columnas de legionarios avanzaban animales de carga, carros y personal auxiliar. La legión se desplazaba como una entidad compleja, extendida a lo largo de kilómetros, donde cada elemento cumplía una función precisa. Los caminos romanos fueron una de las expresiones más visibles de esta mentalidad logística. No eran simples rutas de comunicación, eran arterias pensadas para el movimiento rápido y constante de tropas y suministros. Su construcción sólida, recta y duradera permitía marchas regulares, reduciendo el desgaste físico y el tiempo de traslado. Allí donde llegaba un camino romano, la logística encontraba terreno firme. Pero la infraestructura no se limitaba a los caminos. Los almacenes militares, distribuidos estratégicamente, aseguraban reservas de alimentos y materiales. En regiones recientemente conquistadas, estos depósitos se convertían en puntos de control permanente.
El ejército no dependía únicamente de lo que podía obtener del entorno inmediato. Tenían la capacidad de sostenerse incluso en territorios hostiles o empobrecidos. La administración de los suministros era rigurosa. Todo se registraba: cantidades, fechas, destinos. Los escribas militares llevaban cuentas detalladas, asegurando que nada se perdiera sin explicación. El orden administrativo era tan importante como el orden en formación. La falta de provisiones no solo debilitaba el cuerpo, sino también la disciplina. El grano, base de la alimentación romana, ocupaba un lugar central. Su transporte, almacenamiento y distribución eran prioridades absolutas. Las raciones se entregaban de manera regular, y su control evitaba conflictos internos. Un soldado bien alimentado era un soldado más estable, más obediente y más resistente al cansancio. La logística también influía en la estrategia. Las campañas se planificaban teniendo en cuenta las estaciones, las distancias y la disponibilidad de recursos. Roma no avanzaba a ciegas, calculaba, medía, evaluaba. Incluso cuando se enfrentaba a enemigos imprevisibles, el ejército romano procuraba mantener una base logística sólida que le permitiera resistir el paso del tiempo. En muchos casos, el campamento romano se convertía en una pieza clave de este sistema. Cada noche, al finalizar la jornada, se levantaba un campamento fortificado. No importaba si el territorio parecía seguro, la rutina se cumplía siempre. Zanjas, empalizadas, distribución interna precisa. El campamento no era solo una medida defensiva, sino también un centro logístico temporal. Dentro de él, los suministros se organizaban, se repartían y se protegían. Las herramientas se revisaban. Los animales descansaban. Todo seguía un orden conocido, repetido hasta volverse casi automático. Esta constancia reducía el desgaste psicológico y ofrecía una sensación de control en medio de territorios desconocidos. La capacidad de adaptación logística fue otro de los grandes logros romanos. Cuando el suministro regular fallaba, el ejército sabía reorganizarse. Podía requisar recursos locales, establecer acuerdos con comunidades cercanas o modificar temporalmente sus raciones. Sin embargo, incluso estas soluciones estaban reguladas. No se trataba de saqueos descontrolados, sino de acciones supervisadas para evitar el colapso del sistema. La logística romana también incluía el cuidado de los heridos y enfermos. Aunque rudimentaria según estándares modernos, la atención médica militar permitía recuperar soldados y devolverlos al servicio. Esto reducía la necesidad de reemplazos constantes y conservaba la experiencia acumulada dentro de las unidades. Nada de esto era visible para el enemigo. En el campo de batalla solo se percibía el resultado final: un ejército que llegaba preparado, descansado y organizado. Pero detrás de cada formación había una red silenciosa de esfuerzos coordinados, sostenidos por una administración paciente y meticulosa. Con el paso de los años, esta logística permitió a Roma sostener frentes múltiples, campañas simultáneas y guarniciones permanentes en regiones alejadas del centro político. El ejército ya no era una fuerza efímera que aparecía y desaparecía. Era una presencia constante, respaldada por un flujo ininterrumpido de recursos. En la quietud de la noche, mientras los soldados dormían y los campamentos permanecían en silencio, la logística seguía trabajando, en los depósitos, en los caminos, en los registros. Sin ruido, sin gloria, pero con una eficacia implacable. Roma no conquistó el mundo solo con hierro y disciplina. Lo hizo también con previsión, cálculo y una comprensión profunda de que la guerra es, en gran medida, una cuestión de organización. Allí donde otros ejércitos se agotaban, el romano persistía. Donde otros se desordenaban, Roma se sostenía. En la próxima parte, descenderemos aún más en esta red invisible para observar cómo la administración militar, con sus registros, pagos y promesas, transformó al ejército en una extensión directa del Estado romano. Por ahora, dejamos a la legión descansando, sostenida por caminos, almacenes y números cuidadosamente anotados,
mientras la noche cubre silenciosamente la verdadera columna vertebral del imperio. Detrás del movimiento constante de las legiones, más allá de los caminos, los campamentos y las formaciones en marcha, existía un entramado aún más silencioso, un sistema que no se veía en el campo de batalla, pero que sostenía cada decisión, cada desplazamiento y cada promesa hecha a los soldados. Era la maquinaria administrativa del ejército romano, una red de registros, normas y responsabilidades que convertía la guerra en una actividad gestionable. Roma comprendió, antes que muchas otras civilizaciones, que un ejército profesional no podía mantenerse solo con disciplina y logística. Necesitaba administración, necesitaba control financiero, registros precisos y una estructura capaz de garantizar continuidad más allá de los individuos. El soldado romano no servía únicamente con su cuerpo, sino también dentro de un sistema que lo contaba, lo pagaba y lo proyectaba hacia el futuro. Cada legión estaba acompañada por personal encargado de tareas administrativas. Escribas, contadores y funcionarios militares se ocupaban de registrar el número de hombres, las raciones distribuidas, el equipo entregado y el tiempo de servicio acumulado. Nada quedaba librado a la memoria. Todo debía quedar escrito. En pergaminos y tablillas se asentaba la vida cotidiana del ejército. El pago del soldado era una de las funciones centrales de este sistema. La remuneración regular no solo garantizaba la subsistencia, sino que reforzaba la lealtad. El legionario sabía que su esfuerzo tenía una compensación concreta, administrada por el Estado. Aunque las deducciones por comida, equipo o sanciones eran comunes, la previsibilidad del salario ofrecía estabilidad en un entorno marcado por la incertidumbre. La administración también regulaba los ascensos y las recompensas. El mérito, medido en años de servicio, conducta y participación en campañas, podía traducirse en mejoras de rango o privilegios. Este sistema no eliminaba las desigualdades, pero las ordenaba. El progreso dentro del ejército seguía reglas conocidas, y eso reducía tensiones internas. Uno de los aspectos más importantes de esta maquinaria administrativa era la gestión del retiro. El servicio militar no era infinito. Al finalizar los años estipulados, el veterano esperaba una recompensa, tierras, dinero o ambos. Estas promesas no eran simples incentivos simbólicos, eran compromisos formales, registrados y gestionados por el Estado romano. El asentamiento de veteranos en territorios conquistados cumplía múltiples funciones. Recompensaba al soldado, reforzaba el control romano y difundía la cultura imperial. La administración militar se convertía así en una herramienta de expansión y consolidación política. El ejército no solo conquistaba, organizaba el espacio conquistado. La burocracia también intervenía en la justicia militar. Faltas, delitos y disputas eran evaluados dentro de un marco normativo propio. Aunque la severidad era habitual, la existencia de procedimientos evitaba decisiones completamente arbitrarias. La ley militar, con todas sus limitaciones históricas, aportaba una sensación de orden incluso en la violencia. Esta maquinaria administrativa permitía algo fundamental: la continuidad. Los hombres cambiaban, los comandantes se sucedían, pero el sistema permanecía. Las legiones podían ser trasladadas, divididas o reorganizadas, sin perder coherencia. La información viajaba con ellas, registrada y actualizada. En las noches tranquilas, mientras los soldados descansaban y los campamentos quedaban en silencio, los registros seguían allí. Listas, cuentas, nombres. La guerra romana no se detenía cuando cesaba el movimiento. Continuaba en los números, en las previsiones, en la planificación del día siguiente. Este enfoque administrativo convirtió al ejército en una extensión directa del Estado. No era una fuerza separada, sino uno de sus brazos más complejos. A través del ejército, Roma administraba territorios, poblaciones y recursos. La espada y el pergamino avanzaban juntos. Con el tiempo, esta estructura permitió sostener ejércitos permanentes durante generaciones. La profesionalización
no habría sido posible sin esta base administrativa. La disciplina necesitaba registros, la logística cálculos, la lealtad garantías. En la próxima parte, observaremos cómo este ejército administrado y disciplinado se convirtió también en un agente de transformación cultural, construyendo ciudades, fronteras y una presencia romana duradera en regiones lejanas. Por ahora, dejamos a la maquinaria administrativa funcionando en silencio, anotando, calculando y sosteniendo un imperio que dependía tanto de la escritura como del acero. Cuando las legiones romanas se detenían al final de una campaña, su labor no concluía con el silencio posterior a la guerra. Lejos de retirarse sin dejar huella, el ejército permanecía, y en esa permanencia se encontraba una de las claves más profundas del dominio romano. El soldado no era solo un instrumento de conquista, sino también un agente de transformación lenta y constante del territorio. Allí donde una legión se establecía durante un tiempo prolongado, el paisaje comenzaba a cambiar. Los campamentos temporales, levantados con una regularidad casi ritual, podían convertirse en asentamientos estables. Las zanjas y empalizadas daban paso a calles, edificios y mercados. La geometría militar se transformaba, con el tiempo, en urbanismo. El ejército llevaba consigo hábitos, normas y estructuras que trascendían lo estrictamente militar. La disciplina diaria, la organización del espacio y la administración de recursos influían directamente en las comunidades locales. La presencia constante de soldados imponía un nuevo orden, no siempre mediante la fuerza directa, sino a través de la rutina y la previsibilidad. Los caminos construidos para el movimiento de tropas se convertían en rutas comerciales. Los almacenes militares facilitaban el intercambio de bienes. Las guarniciones permanentes atraían artesanos, comerciantes y familias. Así, sin una planificación urbana explícita, Roma sembraba núcleos de romanización allí donde el ejército permanecía. El soldado romano, en este contexto, se convertía en un intermediario cultural. Hablaba latín, practicaba rituales romanos, seguía normas jurídicas propias del imperio. Su sola presencia difundía costumbres, calendarios y formas de organización. El ejército no solo controlaba el territorio, lo reinterpretaba según la lógica romana. Las fronteras del imperio fueron, durante largos períodos, espacios de contacto más que líneas rígidas. En ellas, las legiones cumplían una función estabilizadora. Vigilaban, negociaban y administraban. La guerra abierta no era constante. Mucho más habitual era la coexistencia controlada, sostenida por la presencia militar. El ejército también cumplía un papel económico fundamental. Su demanda constante de alimentos, materiales y servicios impulsaba la producción local. Comunidades enteras se organizaban en función de abastecer a las guarniciones. De este modo, la economía regional quedaba integrada al sistema imperial a través de la necesidad militar. Cuando los soldados se retiraban del servicio activo, muchos se establecían en las regiones donde habían servido. Los veteranos recibían tierras y se convertían en agricultores, comerciantes o administradores locales. Su experiencia militar y su lealtad al Estado los transformaban en pilares del orden romano en zonas alejadas de la capital. Estas colonias de veteranos reforzaban el control político y cultural. No se trataba de una imposición violenta permanente, sino de una presencia cotidiana. El imperio se sostenía tanto por la aceptación gradual como por la coerción inicial. El ejército facilitaba esa transición. Incluso la arquitectura reflejaba esta influencia. Fortificaciones, puentes y edificios públicos seguían patrones romanos. La estandarización, tan característica del ejército, se trasladaba al entorno civil. El territorio comenzaba a parecerse a Roma no por copia consciente, sino por repetición funcional. La administración civil y militar se entrelazaban en estas regiones. Gobernadores, oficiales y funcionarios trabajaban en conjunto para mantener el orden. El ejército ofrecía seguridad, la administración continuidad. Juntas,
Ambas estructuras sostenían la presencia imperial. En este proceso, la violencia no desaparecía. La resistencia era castigada, las rebeliones sofocadas. Pero incluso estas acciones seguían una lógica administrativa. El castigo tenía un propósito: restaurar el orden y permitir que la rutina regresara. La guerra era un medio, no un fin. Con el paso de los años, muchas provincias dejaron de percibir al ejército como una fuerza externa. Se integró al paisaje humano. Los soldados formaban familias, participaban en rituales locales y compartían la vida cotidiana. La frontera entre lo militar y lo civil se volvía difusa. En la quietud de las noches provinciales, lejos del centro del poder, el ejército romano dormía en cuarteles estables, rodeado de comunidades que habían aprendido a convivir con su presencia. El imperio no se sostenía únicamente desde Roma, sino desde miles de puntos dispersos, unidos por caminos, normas y hábitos compartidos. Esta capacidad de transformar la conquista en permanencia fue una de las mayores fortalezas de Roma. El ejército no se limitó a avanzar, aprendió a quedarse, y en ese quedarse construyó un mundo que, durante siglos, reconoció la autoridad romana como parte de su realidad cotidiana. En la próxima y última parte, reflexionaremos sobre el legado silencioso de esta maquinaria militar y administrativa, sobre cómo su influencia sobrevivió a la caída del propio imperio, dejando huellas que aún hoy resuenan en la organización del poder y la guerra. Por ahora, dejamos al ejército romano en su rol más duradero, no como fuerza de choque, sino como constructor paciente de un orden que se extendía mucho más allá del campo de batalla. Cuando el paso del tiempo comenzó a erosionar las fronteras del Imperio Romano, el ejército ya no avanzaba con la misma seguridad de siglos anteriores. Las legiones seguían existiendo, los rangos se mantenían, los campamentos continuaban levantándose según viejos patrones. Pero algo había cambiado. No de forma abrupta, sino lenta, casi imperceptible. El sistema que había sostenido a Roma durante generaciones comenzaba a mostrar señales de desgaste. Las presiones externas aumentaban, las rutas se volvían más difíciles de asegurar. La administración, antes precisa y regular, empezaba a fragmentarse. Sin embargo, incluso en este contexto de transformación, la maquinaria militar romana no desapareció de inmediato. Persistió, se adaptó y, sobre todo, dejó una huella profunda. El ejército romano había sido mucho más que una fuerza de combate. Había sido una forma de pensar el poder, una manera de organizar hombres, recursos y territorios bajo una lógica común. Cuando el imperio occidental comenzó a disolverse, esa lógica no se perdió por completo. Sobrevivió en nuevas estructuras, en reinos sucesores y en formas distintas de administración militar. Muchos de los pueblos que ocuparon antiguos territorios romanos adoptaron elementos del sistema que habían conocido: el uso de jerarquías claras, la importancia del entrenamiento regular, la administración de recursos militares y la noción de servicio prolongado no desaparecieron, se transformaron, cambiaron de nombre, pero conservaron su esencia. Las fortalezas romanas siguieron siendo utilizadas durante siglos. Los caminos continuaron marcando rutas de comercio y movimiento. Las ciudades fundadas alrededor de campamentos militares mantuvieron su relevancia. El ejército romano había modelado el espacio físico de Europa y el Mediterráneo de una manera duradera. En el plano administrativo, la influencia fue aún más profunda. La idea de registrar, contabilizar y planificar la guerra se convirtió en un legado silencioso. Los ejércitos posteriores, incluso aquellos que se definían como herederos de tradiciones distintas, recurrieron a principios que Roma había sistematizado con paciencia. La disciplina, entendida no solo como obediencia, sino como hábito colectivo, fue otra herencia fundamental. El concepto de que un ejército debía funcionar como una entidad coherente, más allá del valor individual, se consolidó gracias a la experiencia romana. La guerra dejó de ser un acto impulsivo
y pasó a ser una actividad organizada. Incluso la relación entre el soldado y el Estado encontró precedentes duraderos. La idea de que el servicio militar implicaba derechos, deberes y recompensas formales se extendió más allá de Roma. El veterano, como figura social, merecedora de reconocimiento, fue una construcción que sobrevivió al propio imperio. Con el tiempo, la imagen de las legiones se transformó en símbolo, a veces idealizada, a veces temida, pero siempre presente en la memoria histórica de Occidente. La maquinaria romana, aún desarmada, seguía influyendo en la forma de concebir el poder organizado. En las épocas posteriores, cuando nuevos imperios surgieron y cayeron, muchos recurrieron al pasado romano como referencia, no siempre con exactitud histórica, pero sí con la intuición de que allí había existido un modelo eficaz, un equilibrio entre fuerza, administración y permanencia. La caída de Roma no fue un silencio absoluto, fue una transición. Las legiones dejaron de marchar bajo los estandartes imperiales, pero su legado continuó avanzando de otras maneras, en documentos, en leyes, en estructuras militares que llevaban impresa la huella de una civilización que había entendido la guerra como sistema. Hoy, al observar con distancia ese mundo antiguo, resulta evidente que la verdadera grandeza del ejército romano no residió únicamente en sus victorias, residió en su capacidad para sostenerse en el tiempo, para organizar la violencia dentro de un marco administrativo, para convertir la guerra en una función del Estado. En la quietud de esta reflexión final, podemos imaginar a las legiones no marchando, sino deteniéndose lentamente, dejando atrás campamentos vacíos, caminos desgastados y registros escritos, pero también dejando una forma de ordenar el mundo que sobreviviría mucho después de que el último soldado romano abandonara su puesto. Así concluye este recorrido nocturno por una de las estructuras más influyentes de la historia, no como un relato de batallas, sino como la historia de una máquina humana, paciente y persistente, que sostuvo un imperio durante siglos y cuya sombra aún se extiende silenciosamente sobre nuestro presente.